quería decirle que era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar los mandamientos, porque usted no está guardando los mandamientos. Ucha, ¿qué diría un predicador de aquí que una hermana en la puerta le enfrente así, le encare, hermano? Y yo pienso que cualquier predicador se sentiría incómodo. Y entonces el pastor Weller se sentó sorprendido y allí tomó coraje para escucharla. Y entonces, ¿y por qué piensa que yo no estoy guardando los mandamientos? Si usted está guardando los mandamientos, entonces ¿por qué no guarda el sábado? Y eso fue fatal para este pastor. Y dijo, ¿y cómo que el sábado? Sí, el sábado. ¿Acaso no es el sábado parte de los 10 mandamientos? Sí, es parte de los... Pero voy a hablar de 2 hitos importantes. Y yo creo que cada uno tiene que estar consciente de que los hitos son importantes. La gente en el campo se mata por los linderos. Los juicios agrarios generalmente son sobre los linderos, porque para la gente es importante no perder ni un pedazo de terreno. ¿O no es así? Los que viven en el campo saben que eso es así. Pero no solamente es eso, sino no solamente en el campo se mide, por decir, el metro, que es mucho terreno, ¿no? En la ciudad hasta el milímetro es importante, porque donde da el clavo ahí tiene que estar el machón, ¿no es así? Ahora, eso lo vamos a trasladar a la parte espiritual. ¿Por qué no debemos ceder ni un milímetro en las verdades? ¿Por qué Satanás quiere avanzar de poquito a poquito, de poquito a poquito? Eso sucede en muchas cosas. Nosotros podemos ceder de a poquito en muchos de nuestros principios. El diablo dice, un poquito, arrodíllate y ya está, con eso me es suficiente. Así como el novio cuando quiere avanzar con la novia, como decía un pastor, solamente la punta de tu dedito, y después es la mano, y después la mano entera, el codo, y al final todo. Entonces, en ese aspecto, cuando nosotros decimos vamos a recordar los hitos del adventismo, estamos diciendo de que hay hitos que no se pueden mover, que no se pueden remover. Y no solamente hay que remover, sino hay que conservar. Nosotros tenemos aquí un lindero, en una piedra está, y ahí está pintado con punto, con todo. Entonces, ahora, no solamente el hito es con punto, con estaca, con machón. Para que no haya esos problemas, entonces ahora ya los hitos se manejan con GPS. Entonces, no importa que lo muevan, el pilar, que lo muevan, el clavo, la estaca, con GPS podemos llegar a donde corresponde. Entonces, en ese aspecto nosotros también tenemos hitos importantes que tenemos que recordar. Son 2 hitos importantes que vamos a tratar en esta presentación. Uno es la verdad del santuario y otra es la verdad del sábado. ¿Cómo llegamos a tener estos 2 hitos importantes en la creencia de lo que es esos pilares fundamentales de la fe adventista? Así que voy a pedir que ustedes me acompañen. Vamos a hacer una plegaria al Señor para que el Señor dirija este estudio. Vamos a orar de rodillas. Oremos. Padre amantísimo, en esta mañana estamos muy agradecidos porque tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento. Enséñanos, Padre, a depender de tu palabra. Y al recordar estos hitos, que para muchos será una información nueva, para otros será solamente recordar, y para otros será para confirmar que son, Señor, eventos tan importantes que ocurrieron en la historia, que se van a volver a repetir para que estas verdades antiguas sean
reavivadas, sean redescubiertas y podamos estar seguros por qué somos un pueblo peculiar. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo les voy a invitar para que vayan conmigo para comenzar en el libro de Josué, capítulo 3. Ahora, en el libro de Josué, capítulo 3, tenemos algo importante. Moisés ya había muerto. ¿Quién era el líder ahora que tenía que dirigir al pueblo de Israel? Josué. Muy bien, Josué. Ahora, Josué tenía que hacer pasar, el evento más importante para Josué era hacer cruzar el río Jordán al pueblo. Así como Moisés había hecho cruzar el Mar Rojo, ahora el evento más importante para Josué es haber cruzado el río Jordán. Y nosotros vamos a tener una aplicación, tanto el cruce del Mar Rojo como el cruce del río Jordán tiene una aplicación en el pueblo adventista, que lo que estamos esperando es el cruce, ya no del Mar Rojo, porque el Mar Rojo ya lo hemos pasado. ¿Qué es lo que está inmediatamente de aquí en adelante? El cruce del río Jordán. Ahora, debemos recordar que cuando el pueblo de Israel, allí en el capítulo 3, se prepararon para cruzar ese río Jordán. Ahora, ¿quién o cómo debería ser el plan? No es un plan humano, eso es el plan divino. Dios le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y Moisés ya había descansado, Josué ahora, igual que Moisés, tiene que hacer al pie de la letra todo lo que Dios le ha mandado. Entonces, entran después de santificarse, después de prepararse, después de hacer cuentas con el Señor, llegan a la orilla del Jordán. ¿Quiénes son los primeros que tenían que pisar la ribera del río? Los sacerdotes. Esos sacerdotes que llevaban, ¿qué cosa? El arca, muy bien. Y cuando pisaron, ¿qué pasó con el río? El río no se dividió en dos, sino que el río se hizo como un dique, como un estanque, y el agua quedó parado y ya no había más agua que corriese en la corriente que debería continuar. Entonces, allí en el medio del río, los sacerdotes que sostenían el arca se pararon. Y entonces, el agua, río arriba, estaba contenido. Río abajo ya no había nada de agua. Ahora el pueblo debería cruzar en seco ese río. Y en el último versículo del capítulo 3, allí, voy a leer, versículo 17, dice así. Josué capítulo 3, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Muy bien. Ahora el pueblo de Israel ya está al frente. El arca todavía sigue a la mitad del río. Ahora, para ellos es un evento muy importante porque es un milagro de Dios, ¿o no es así? Ahora, ¿qué quisieran tener ustedes como recuerdo de ese evento tan importante? Y Dios le dice, este no es un evento cualquiera. Este evento se va a recordar a través de todas las generaciones. Y en el capítulo 1 dice, capítulo 4, versículo 1. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomaos de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y los asentaréis en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? 12 hombres frotachones con buen físico para que vayan y regresen a recoger cada uno una piedra. No eran piedras así chiquititas, tenían que ser piedras grandes para que pasasen al frente e hicieran un mojón, un montón de 12 piedras. ¿Para qué?
Y dice en el versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había preparado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra. Muy bien, hasta ahí hemos leído. Ahora, en el versículo 6, la última parte dice, si tus hijos un día preguntaren y dijeren, ¿qué significan para vosotros estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueran partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre, a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, ¿qué son los hitos para nosotros? ¿Qué son esos eventos importantes? Porque hay tantos eventos que ha pasado en la historia del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no debemos olvidar? Y aquí, en la segunda diapositiva, dice así. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 443. La sierva del Señor escribió algo que debiera ser recordado como una cita muy trascendental, muy importante. Para nosotros, cómo nuestros abuelos hicieron las cosas para sostener los pilares de la fe adventista. Dice así: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. O sea, la sierva del Señor está diciendo, cuando yo miro para atrás, bueno, esto es adelante, cuando yo miro para atrás, en todas las cosas como Dios ha dirigido al movimiento adventista, puedo decir, júntense todos hermanos, vamos a alabar a Dios, porque lo que Él ha hecho es algo maravilloso. Y creo que en las presentaciones de los temas que estamos aquí escuchando a través de los distintos oradores, es precisamente reconfirmando lo que pasó en el pasado fue mano divina, dirección divina. Nosotros no somos un pueblo casual, somos un pueblo con un propósito, para un tiempo especial, con un mensaje especial y cumpliendo una profecía tan significativa como es el libro de Daniel y Apocalipsis. Ahora voy a seguir haciendo la lectura y dice: mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. ¿Quién es el caudillo? ¿Son los líderes? Jaime White, Elena White, Joseph Bates. ¿Esos son los líderes que han guiado al pueblo? No, ella dice, esos han sido instrumentos que Dios ha utilizado para guiar al pueblo de Israel. Ellos eran meros instrumentos, así como también nosotros somos meros instrumentos. O sea, el Señor depende de los hombres, pero esos hombres, si fallan, otros van a comenzar a hacer esa obra. No tenemos nada que temer del futuro. Y yo quisiera decir, ¿esta iglesia va a fracasar? ¿El movimiento adventista va a fracasar? No, porque el que dirige no es un hombre. ¿Quién es el que dirige a pesar de todas las flaquezas humanas? ¿Quién es el que dirige? El caudillo que se llama Jesucristo. Así que no tenemos nada que temer en el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Lo que el Señor dice es, cuidado que se olviden qué significan esos hitos. Un día llegaron al montón de las piedras del Jordán. Eran ya otra generación. Eran los hijos y los nietos. Y preguntaron, ¿y qué significan estos? Y nosotros, ¿qué tenemos que decir? Esto significa esto, esto significa esto. Y nosotros también probablemente vamos a morir. ¿Y quiénes tienen que continuar? ¿A quiénes tenemos que preparar? A nuestros hijos. Y si esos, hasta ahí, si el Señor no viniera, para que la verdad no se pierda, ¿quiénes tienen que continuar? Los nietos. O sea, la verdad de Dios no va a fracasar. El Señor tiene propósitos tan grandes para cumplir con este pueblo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Quién es este abuelo? Hiram Edson. Hiram Edson.
¿Y quiénes saben? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Quiénes no saben nada de Irán Hudson? ¿Quiénes no saben? Muy bien, son honestos, ¿no? Que no saben. Entonces, ahora hay que repetir para ellos. Y para los que saben, hay que recordarles. Y para los que sabían medio, hay que confirmar. Porque eso significa recordar. Porque un niño, por decir, que nace en Bolivia, dice que mañana es el Día de la Patria, 6 de agosto. ¿Y el niño qué dice? ¿Y por qué nosotros festejamos el 6 de agosto? ¿Y qué hay que hacer? Hay que explicar por qué festejamos. ¿Y el niño va a creer o no? Sí, va a creer, porque es un día especial. Y nosotros igual en cada evento que Dios ha obrado en el movimiento milerita, o antes desde 1844, hermanos, tenemos que volver a la historia pasada para alabar al Señor, es decir, el Señor es maravilloso, ha dirigido a este movimiento de manera tan maravillosa, hasta aquí no ha fallado, y lo poco que queda tampoco va a fallar. Por eso decimos, alabado sea el nombre de Jesucristo. Muy bien. Ahora, 1844, el 22 de octubre, todos se prepararon. ¿Qué profecía se estaba cumpliendo? Daniel 8:14, porque algunos que escuchan estos temas dicen, ustedes no hablan la Biblia, ustedes hablan solamente de esa señora, pero no es tanto así. Y bueno, yo quisiera decirles de que no hay una contradicción en la Biblia y los testimonios, pero probablemente para los hermanos evangélicos eso parezca hasta una herejía. Pero hermanos, en este caso, ¿quién es el que, a través de quién el Señor obró para enseñar una de las verdades tan importantes? ¿Qué dice Daniel 8:14? Quizá no necesitamos leer porque es el versículo más conocido. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ahora, según Números 11 y según el libro de Ezequiel, las profecías se cuentan cada día por un año. Ese es el principio de interpretación. Entonces, los mileritas estudiaron para que esos 2300 años puedan tener un cumplimiento final. Ellos comenzaron a estudiar cómo debería comenzar, desde cuándo comenzó, cómo se desarrolló, cómo estaba la profecía de las 70 semanas, cómo estaba la profecía, hermanos, del nacimiento de las iglesias, del nacimiento de la Edad Media, de la Revolución Francesa, el movimiento antes de Guillermo Miller. Todas esas cosas estaban claramente enseñadas. Llegó ese 22 de octubre. Hermanos, el papel se había inventado, la imprenta se había inventado. El primer libro que había sido publicado por la imprenta fue la Biblia. Y la Biblia comenzó a regarse por todo lado. Al comienzo eran carísimos, porque solo los ricos podían tener, pero la Biblia se fue imprimiendo, y a medida que los diccionarios bíblicos, las concordancias bíblicas fueron apareciendo, la gente comenzó a estudiar, porque ahora ya no solo las iglesias grandes tenían las Biblias, sino cualquier persona pudiente o personas medianamente económicamente hablando ya podían tener las Biblias. Y entonces cuando llegaron las Biblias, yo me acuerdo a Corea del Norte, a la China, cuando llegaban las Biblias, como esos monitos que cuando alguien pone una caja de frutas y los pobres monos hambrientos están en los árboles, y cuando aquel generoso hombre o mujer que lleva esas frutas para los animales, esos animales bajan de los árboles y cada quien se recoge lo que puede comer y se van tan felices para comer entre los árboles. Lo mismo ocurre en esos países comunistas cuando la Biblia llega. ¿Qué hacen ellos? Lo primero que agarran la Biblia, y entonces ¿qué hacen? Comienza a besar, abrazarlo y decir, no es como los adventistas del occidente, aquí de Sudamérica, de Latinoamérica, hermano, hay más con la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Apáticos con la Biblia.
Esta Biblia es por esos chinos, por esos coreanos, es amado y ellos son tan felices de tener una Biblia. Hermanos, los reformadores, allí los que fueron antes de Guillermo Miller, amaron tanto la Biblia, estudiaron noches enteras, días enteras. Guillermo Miller dice que no pasaba un versículo sin haberlo entendido con una pequeña concordancia y encontró esas verdades como ese buscador de joyas preciosas para poder encontrar, y lo sacó para nosotros y nos ha dejado una herencia. Ahora, ese 22 de octubre, ¿a qué hora piensan que Jesús vendría? ¿Qué pensaron esos mileritas? Ya en la mañana, antes de que el sol salga, ya estaban listos para irse al cielo. Pasó las 9, pasó las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó la noche. ¿Y qué pasó? No vino. Yo no sé cuántos han sufrido cuando la novia les planta. A ver, hermanos, ¿no recuerdan nada? Uno, ¿qué hace cuando no llega? A las 3 ha dicho y no llega, 3:30 no llega, 4, ¿qué haces tú? ¿Ah? No saben las mujeres lo que los hombres sufrimos, ¿no? Cuando nos dejan plantados. Eso es lo que pasó. Y lloraron esa. Dice que al anochecer pensaron que llegaría a lo mejor a la medianoche. Llegó la medianoche. Las 12 campanadas del reloj dieron el sonido que otro día comenzaba. Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí tengo. Dice en la parte de Irán Hudson, en la siguiente diapositiva, nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y el chasco que experimentamos fue terrible. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloraron, lloraron, lloraron. Los ojos estaban hinchados. Al día siguiente. Pero ellos, así como lloraban también, oraban y decían: Señor, ¿no hay cielo? ¿No hay salvación? ¿No hay verdad? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿La Biblia es un libro de cuentos? Así como estaban con tantas preguntas, ellos lloraron y oraron y oraron. A la siguiente imagen dice Irán Hudson, que era uno de esos hombres, que era un hombre muy disciplinado, como era la gente de aquella generación. Ellos quizás no estaban pensando en su sufrimiento, en su frustración, en su chasco. Ellos estaban pensando en los demás, porque no solo era un pequeño grupo, habían en varios lugares, casas que estaban esperando lo mismo. Y entonces Irán Hudson dice, ¿no?, con algunos amigos, en vez de estar llorando aquí, ¿por qué no vamos a ver a los otros grupos y más bien les damos ánimo? Y en esta cita dice, ahí está Irán Hudson cuando llega a ir a visitar a esos amigos de los otros grupos, y Irán Hudson estaba pasando por los maizales y de repente sintió como una palmada en el hombro. Y él explica así, y me gustaría leer textualmente: comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a alguno de los hermanos: vayamos al granero.
Entramos en ese granero, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro hallazgo sería explicada en forma clara y satisfactoria. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, en el 10º día del 7º mes, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis. Hermanos, ¿cómo fue ese momento maravilloso? Él pasando, miró al cielo y en el cielo vio abierto lo que ustedes pueden ver, esa imagen. Ahora, ¿qué significa, hermanos, el capítulo 10? Si nosotros vamos al capítulo 10 de Apocalipsis que hace mención, aquí nosotros encontramos, en realidad en el capítulo 10 es lo mismo que Daniel 8:14. Aquí dice, hermanos, que él debería comer un librito, y ese librito que debería comer es la parte de lo que hemos visto en las presentaciones anteriores. ¿Qué parte debería comer? La parte que estaba sellada, la parte que estaba cerrada. Y precisamente la profecía más importante que estaba sellada, que no podían abrirse, que no podía entenderse, es Daniel 8:14. Pero en el libro en el libro de Apocalipsis capítulo 10, ese librito ya no lo vemos cerrado, ya no lo vemos sellado, sino ¿cómo está? Está abierto. Ahora, ¿quién lo abrió y cuándo se abrió ese librito? Se abrió, hermanos, cuando Guillermo Miller y los milleritas comenzaron a estudiar, como ya les decía, esta parte de la profecía bíblica de Daniel. Y dice, versículo 8, Daniel 18, Apocalipsis 18. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Quién se lo comió el libro? ¿Quién se la comió? ¿Juan se lo comió? No, no se lo comió Juan, porque Juan ya estaba muerto. ¿Quién se la comió? Porque el espíritu de los profetas en cada época siempre está encima de alguien. En aquel entonces estaba en Juan. Pero en el momento cuando el libro fuese abierto, estaba, hermanos, el Espíritu Santo guiaba, dice, el estudio de el libro de Daniel a Guillermo Miller. Los ángeles venían y se hacían, hermanos, compañía de esos seres celestiales y les explicaba cómo tenía que entender Guillermo Miller. Pero no solamente Miller era como que no lo entendía, sino que tuvo luz del cielo para comprender claramente qué es lo que significaba. Ese estudio fue guiado por el Señor. Ahora, aquí dice, toma el libro y cómetelo. Esa es una figura que Guillermo Miller prácticamente se lo comió, entendió, o sea, no dejó pasar un versículo sin que lo entendiese. Por eso decimos nosotros, esto se lo ha comido el libro. Cuando hay un chico que ha estudiado hasta tal punto de dominar el tema que está estudiando. Y a nosotros se nos dice que debemos comer ese libro. Pero cuando Miller predicaba y los milleritas predicaban, ¿cómo predicaban? Con dulzura en la boca. Ellos estudiaban y predicaban y trabajaban y todo lo que tenían, hermanos, en cuanto a bienes, posesiones, dones y talentos y recursos, se lo pusieron para poder predicar que Jesús viene pronto. El 22 de octubre de 1844, el Señor viene pronto.
Y muchos se hacían la burla, muchos no estaban de acuerdo con las predicaciones de Miller, pero lo que había en ellos es poder, había sabiduría, había convicción. Entonces, ahora, lo que ellos no habían leído es que una vez que ellos predicaran esto, amargaría el vientre. ¿Cuándo ocurrió esa amargura? Ese 22 de octubre, el 23 de octubre estaban llenos de amargura, de ese chasco. Ahora, el versículo 10 dice, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Nosotros antes del año 2000, no sé si recuerdan, hermanos, pensamos que Jesús ya vendría para el año 2000. Todo apuntaba que todo eso se va a cumplir. ¿Pero vino el año 2000? No, no vino. ¿Cuántos años ya han pasado? 23 años ya han pasado. ¿Y cuánto más faltará? No lo sé. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero podemos entender que los dolores de parto están cada vez más intensos, más intensos, más intensos. El Señor viene pronto. Ahora, así como hubo un chasco en el tiempo de los mileritas, también hubo un chasco entre los apóstoles, ¿o no? ¿Cómo fue ese chasco? Casi papel calcado. A ver, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 24. Ahora, ellos se chasquearon porque hay algo con respecto al santuario que no habían entendido los apóstoles. Así como los mileritas, algo del santuario que no habían entendido. Hermanos, ¿qué deberían entender los apóstoles con respecto al santuario en la primera venida de Jesús? Jesús, ellos esperaban aquel que vendría como Rey de Reyes, Señor de Señores. Pronto va a venir así. Pero esa segunda venida ellos se lo aplicaron a la primera venida de Jesús. Y para ellos entender el aspecto del santuario era tan importante porque Jesús vendría a esta tierra no como Rey de Reyes, sino como un cordero para morir. ¿O no fue eso? ¿Y ellos qué pensaban? Ellos decían, Jesús se va a sentar en el trono de David, va a derrotar a los romanos. Y nosotros nos vamos a sentar, unos a la derecha, el otro a su izquierda, y vamos a repartirnos todos los ministerios y vamos a gozar en esta tierra. La iglesia se va a establecer y nosotros vamos a comer con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿El sueño era grande de los apóstoles o no? Igual que los mileritas soñaban decir, hasta nuestros trajes ya están listos porque vamos a irnos al cielo, y a todos aquellos que nos están mirando, ¿qué dirán cuando nos vean subir al cielo? Ahora, en el libro de Lucas 24, Jesús está allí cuando ellos están en su peor momento del chasco. Todos, ya no hay nada que hacer aquí, ya hermanos, váyanse a sus casas, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se irían ustedes? Frustrados, fracasados, llorando, ya no hay fe, ya no hay Biblia, ya no hay testimonio, ya no hay nada. Todo ha fracasado completamente. Jesús ya ha muerto. Además, ya es tercer día que lo han ido a llevar al sepulcro. Y María ha comprado los ungüentos para ir a ungirle porque ya ahí nomás terminó todo. Pero eso que pensaron que estaba muerto ya, ¿caminaba entre ellos o no? Y en el capítulo 24 dice, en el versículo de 13 en adelante, estaban yendo a Emaús, Cleofas y un amigo, y dice, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay. Estos 12 apóstoles que han predicado y todo eso, no hay nada. Se fueron de regreso a casa, pero cuando ellos estaban caminando, un extraño se le acercó y dice, ¿de qué platican? Y él dice, ¿cuál es el tema del día? Que Jesús, un hombre como profeta poderoso en palabra, que ha hecho milagros, ha resucitado, ha hecho pero cosas asombrosísimas. Estos líderes
junto con los romanos, lo han matado, lo han crucificado, y nosotros pensamos que Él había de ser el rey de los judíos, que Él era el Mesías. ¿Cómo estaban? Cuando usted está frustrado, fracasado, ¿cómo camina? ¿Cómo está el ánimo? ¿O ustedes tienen esa fuerza, ese fuego, dulce como la miel, el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo les parece? ¿Tiene gusto el Evangelio o no tiene gusto? ¿Es sabroso o no? Bueno, ustedes por lo menos han venido hoy porque le han hallado gusto a la palabra, pero porque los que no han hallado, a no ser que tengan otros motivos, bueno, están en su cama feliz. ¿Quiénes lo van a encontrar esta verdad? Los que encuentran son los que de verdad lo han buscado. Y entonces, cuando estos dos viajeros llegaron a la casa y les explicó antes de llegar a la casa, comenzando desde Moisés, lo que iba a suceder, un evento tras otro, otro evento tras otro, otro evento, hitos, 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 hitos. Lo que decía Génesis, lo que decía Éxodo, lo que decía Levítico, lo que decía Número, y todos los demás profetas fue explicando este extraño que al comienzo no parecía nadie, pero al tiempo de seguir avanzando en el camino, les abrió la mente y la escritura, y ellos ¿cómo quedaron, hermanos? Estaban sonrientes, felices y todo. Y dice, ya es tarde, quédate ahora en esta casa, porque llegaron a la casa, a la aldea, y entonces le dice, quédate aquí porque ya se hace tarde. ¿Y cómo dice Jesús? No, yo tengo que continuar. No, quédate por favor. Estamos aquí tan felices de seguir escuchándote. Y entonces sientan a la mesa, y en la mesa traen el platillo y le traen el pan, y cuando partieron el pan, la comidita, y entonces el Señor Jesús, como siempre, abría las dos manos, bendijo el alimento que habían de compartir, y cuando levantó las manos, ¿qué vieron? ¿Qué vieron, hermanos? La señal de los clavos. Y dijeron, ¿acaso no es esto Jesucristo? ¡Jesús! Ya querían abrazarlo. Y él desapareció. ¿Y cómo quedó el corazón? Mira, dice acá en el versículo 31. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, ¿cuántos sienten ese ardor en el corazón en este congreso, en este mini congreso? Hermanos, para que el corazón se enardezca. ¿Cuántos dicen, yo estoy feliz de venir aquí, estoy muy contento, lleno de gozo y alegría? Es mejor que ir al estadio, ¿no? ¿O no? Pero ¿qué es lo que los apóstoles no entendieron? Que Jesús tenía que morir en la cruz. ¿Y había cumplido la profecía o no? Se había cumplido exactamente como estaba escrito en el libro de Isaías y los demás profetas, así como Jesús les explicó, y ellos lo dejaron. Pero ¿por qué no hemos entendido? ¿Por qué no hemos entendido? Pero el Señor les explicó. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Se lo han comido el librito, ahora vayan a predicar otra vez. Ahora vamos a volver al libro de Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué le dijo el Señor? Otra vez el mandato, porque es exactamente igual lo que se cumplió. El versículo 11, capítulo 10 de Apocalipsis dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces cuando ellos entendieron la verdad del santuario, dijeron, aquí no podemos parar. ¿Dónde están los estudios sobre el santuario? ¿Qué significa el santuario? Comenzaron a estudiar y a munirse de más libros de historia, de conocer la historia judía, y entonces la verdad del santuario les quedó tan precioso, tan hermoso, tan completo. Ahora, como yo no tengo mucho tiempo para continuar, hermanos, después de ese 22 de octubre,
A mí me gustaría que nosotros vayamos al segundo hito. ¿Quién lo descubrió? Resumen hasta aquí. ¿Quién descubrió la verdad del santuario? ¿A través de quién el Señor mostró? ¿A través de quién? Irán Hudson. Y no tenemos que olvidar quién era Irán Hudson. Es un hombre, así como sabes de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre, usted tiene que saber quién es Irán Hudson. Ahora vamos a ir a otro hombre, a otra mujer, Raquel Preston, Raquel Wax Preston. Hermanos, ¿quién es esta Raquelita? ¿Qué trajo? ¿Cuántos conocen de Raquel Preston? Muy bien, 2, 3. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Han estudiado o no han estudiado? Muy bien. La influencia de esta mujer, que era una mujer metodista, de la Iglesia Metodista Episcopal, promotor de enseñanzas proféticas de William Miller, o de Guillermo Miller, predicó su primer sermón el sábado del séptimo día en su congregación Christian Brennan en 16 de diciembre de 1844. Además, debido a la influencia de Raquel, William Farsnow era un hombre tan importante porque había pasado el chasco de 1844. Entonces, Raquel Wax estaba allí en una iglesia escuchando el sermón de un pastor metodista que estaba predicando. Y ese pastor que estaba predicando se llamaba Frederick Weller. Y cuando Frederick Weller decía, voy a resumir, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios siguen en vigencia, no han sido clavados en la cruz. Así estaba predicando este pastor metodista. Y había una mujer ahí atrás que estaba como que queriendo levantar la mano, estaba inquieto, como queriendo decir algo. Cuando nosotros predicamos aquí, escuchamos que alguien está así inquieto, ¿no? Y el pastor Weller decía, ¿qué está pasando con esa mujer? Pero después de que terminó el sermón, no tuvo oportunidad de hablar, y voy a resumir porque ya no tengo mucho tiempo. Entonces, tuvo la ocasión de encontrarse con este pastor de manera personal porque le citó a una entrevista personal. Y entonces, esa tarde, la señora Raquel Wax, madre del joven Delake Wax, la maestra de la escuela, directa en su palabra como en su mirada, dijo, ¿recuerdas, pastor Weller, ese día que usted estaba predicando? Porque yo escuché de su sermón que hay que guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que usted dijo. ¿Recuerda? Sí, recuerdo. Casi me levanté en la reunión para decirle algo, que usted no estaba haciendo algo. ¿Y qué es lo que usted quería decirme? Quería decirle que era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar los mandamientos, porque usted no está guardando los mandamientos. Pucha, ¿qué diría un predicador de aquí que una hermana en la puerta le enfrente así, le encare, hermano? Y yo pienso que cualquier predicador se sentiría incómodo. Y entonces el pastor Weller se sentó sorprendido y allí tomó coraje para escucharla, y un poco ya achicado así como estaba, porque esta mujer, aunque era una petiza, pero le dio así duro a este pastor. Y entonces, ¿y por qué piensa que yo no estoy guardando los mandamientos? Si usted está guardando los mandamientos, entonces ¿por qué no guarda el sábado? Y eso fue fatal para este pastor. Y dijo, ¿y cómo que el sábado? Sí, el sábado. ¿Acaso no es el sábado parte de los 10 mandamientos? Sí, es parte de los... Pero no tenía una idea clara de lo que era el sábado, el pastor Weller. Y entonces la historia dice que llegó, hermanos, este hombre a ir a un lugar para ir a encontrarse con aquellos que sabían la verdad del sábado.
Y hay varios nombres que no quiero mencionar por cuestión de tiempo, porque quiero terminarlo por cuestión de tiempo. Y entonces cuando se reunieron esos hombres con Weller, encontraron la verdad del sábado con toda claridad, con toda su belleza, y prepararon, hermanos, volantes, información literaria, y esa información literaria llegó al pastor Joseph Bates. La siguiente imagen. Y ese hermano Joseph Bates se llama el apóstol del sábado, porque ese hombre, hermanos, el capitán Bates, porque era un marinero, un hombre, me gusta mucho este hombre, y yo lo voy a leer con las disculpas. Cualquier cosa que el capitán Bates hacía, lo hacía bien. Él no era un trabajador de corazón dividido. Eso es lo que la iglesia necesita. Gente que no tenga doble ánimo, dos corazones. Un día acepta, por decir, la reforma pro salud, pero después otro día lo abandona. Uno dice aquí, hermano, y después otro día, hermano, ¿se puede confiar en hombres de ese calibre, hermanos? Yo prefiero trabajar, hermanos, aunque sea con 3, con 4, pero que sean de un solo corazón. No sirven hombres de dos pensamientos. Y Joseph Bates era de ese carácter, por eso Dios escogió a este hombre para redescubrir la verdad del sábado, porque el sábado no era una verdad desconocida, era un mandamiento tan conocido. Y Joseph Bates, hermanos, cuando él recibía un trabajo, lo terminaba hasta el final, aunque no le paguen. Y cuando él, porque los adventistas eran fumatéricos, fumaban cigarro y tomaban licor y comían también cerdo, ¿sí o no? Así eran los adventistas, porque no eran adventistas como hoy nos imaginamos. Y entonces cuando él, hermanos, encontró la verdad de la reforma pro salud, dejó el tabaco y el alcohol para siempre, una vez y nunca más. Ese tipo de hombres necesita el Señor en este día. Ahora, cuando aceptó la verdad de Guillermo Miller, hermanos, el capitán Bates se comprometió alma y vida, corazón, con todos los recursos. Y si nosotros somos hijos de adventistas, tenemos que tener esa misma determinación, que eso es lo que nos falta, hermanos. No tenemos el coraje. El Señor con pequeñas cosas nos ha bendecido, pero tan grandemente, pero en la medida que hemos avanzado en esta verdad. Por eso, hermano, usted no puede estar entre dos pensamientos. Ahora, cuando Joseph Bates leyó el artículo que habían preparado esos hombres que habían estudiado, que se llamaba La Esperanza de Israel, marzo de 1845, ¿cuánto no más habían pasado? O sea, era un poquito más de un año. Hermanos, escuchó, aquí dice Frederick Weller, con Joseph Bates se juntaron y estudiaron la revista, y hermanos, no pararon hasta que todo quedó claro. Cuando llegaron allí, donde el pastor Weller, Joseph Bates y todo lo demás. Hermanos, después de la reunión, realmente la primera conferencia adventista del séptimo día, jamás realizada, Bates retornó al lugar de donde había ido, y su mente estaba convencida. Y sabe que estaba de regreso ahora a cumplir una misión. Su rostro estaba brillando. Y le preguntaron: capitán Bates, ¿qué hay? Y entonces el capitán Bates respondió: hermanos, la noticia es que el séptimo día es el sábado del Señor nuestro Dios, está vigente. La verdad del sábado, ahora dicen los hermanos mileritas, dicen: tenemos que guardar el sábado porque es día del Señor. Y los metodistas, los bautistas, que también algunos guardaban el sábado, se unieron, y así ya tenían dos verdades. ¿Qué verdades tenían? La verdad del santuario, la verdad del sábado. A la vez tenían la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Ya tenían cómo se fueron recuperando esos hitos que anteriormente existen en la Biblia, pero que después no lo conocían. Hermanos queridos,
¿Acaso no les parece tan interesante recordar la historia pasada, cómo el Señor ha conducido a su pueblo y cómo de aquí en adelante va a seguir conduciendo a su pueblo? No tenemos nada que temer, excepto que olvidemos en la forma como el Señor, hermanos, ha dirigido a su pueblo en el tiempo pasado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿no les parece que debemos recordar estas historias? O sea, eso que han leído, que han estudiado, porque un pueblo que no conoce su historia va a volver a cometer los mismos errores que nuestros antepasados han cometido. Y yo diría como boliviano, ¿cómo hemos perdido el mar? ¿Cómo? No es así. ¿Cómo se perdió el mar? Porque cuando la noticia vino, ahora esa es una parte de la historia, ¿no? Cuando la noticia vino de que Antofagasta estaba invadido, ¿y entonces qué pasó? El presidente dice, no, carnaval está aquí, vamos a continuar festejando hasta que el carnaval termine. Y cuando el carnaval terminó, ya no había mar. Hermanos, cuidado que nos estemos farreando espiritualmente hablando con las cosas de este mundo para perder algo que nunca debemos perder: la fe en la verdad presente. Voy a terminar con una oración y voy a pedir que ustedes me acompañen con una plegaria. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias por recordarnos la historia denominacional. Estos grandes hombres que han recuperado la historia. Nosotros, Señor, tenemos tanta luz, tanta verdad. No tenemos de qué avergonzarnos como nuestros antepasados han descubierto estas verdades y se han gozado en anunciar al mundo que hay estas verdades que están en tu palabra como los hitos antiguos. Danos, Padre, sabiduría y entendimiento para poder reconocer, Señor, que tú eres nuestro Padre. Gracias por la verdad del santuario. Gracias por la verdad del mensaje de los 3 ángeles. Gracias por la verdad de los 10 mandamientos. Gracias por la verdad del sábado. Y hay otras verdades que todavía no hemos tocado, Señor, que podamos tener nosotros la oportunidad de seguir repasando nuestra historia pasada. Guárdanos, Señor, en el resto de este día y bendice las presentaciones. En el nombre de Jesús. Amén.